Una universidad corporativa es un concepto que ha venido cambiando con el tiempo. El primer concepto del famoso departamento de capacitación está documentado el primero en el año 1914. Se hablaba únicamente de horas de capacitación y sobre todo eran para hacer trabajos repetitivos, una rutina, un proceso, una secuencia. La primera vez que se empieza a hablar de la universidad corporativa es hacia el año 1950 y empezamos a ver que ya eran programas especializados en temas de liderazgo, en temas de competencias para las organizaciones. Diversos casos emblemáticos hay de universidades corporativas. Vemos la Universidad de la Hamburguesa, por ejemplo, de McDonald's, una universidad de las primeras pioneras que empieza a trabajar cómo desarrollar a los franquiciatarios en todo el modelo de negocio. Otro caso emblemático es donde fue inventado el FODA, que es en la Universidad Corporativa de General Electric. Vemos que en el centro de Crotonville los ejecutivos empiezan a aprender técnicas como de Lean Six Sigma, técnicas de negociación, de cómo hacer un merger, un acquisition de una empresa y cómo empezar a llevarla al nivel que General Electric hace como un estándar. La universidad corporativa no es un lugar, no es un programa de capacitación, no es tampoco la píldora mágica que cura todas las enfermedades del aprendizaje. La universidad corporativa es un proceso que sirve para consolidar la cultura de una empresa, que sirve para llevar el aprendizaje a que sea algo propio de la organización. La palabra universidad es muy polémica usarla, pero quitémosle lo polémico y usémoslo con el significado que tiene, que es cuál es el universo de conocimientos que tiene mi empresa y cómo los sintetizo de una forma que pueda multiplicarlos. Muchas organizaciones son expertas en lo que hacen, más que nadie más que la universidad tradicional. ¿Cómo hacemos para que si tú eres experto en un área donde eres líder, cómo sintetizas ese conocimiento y lo multiplicas a lo interno y en algunos casos a lo externo? Ejemplos donde lo llevan a lo interno y a lo externo, déjame darte dos ejemplos emblemáticos. Uno es una empresa como Motorola, expertos e inventores del tema de Six Sigma, lo llevan a lo interno, sintetizan ese conocimiento y lo multiplican a lo largo de Motorola, llevándolo a tener grandes impactos, pero también lo venden hacia afuera, certificando a estudiantes en la metodología de Six Sigma. Lo vemos en el caso de Disney. Disney ha sintetizado mucho de lo que es la experiencia de servicio al cliente hasta ser un benchmark mundial en el tema. Y la Universidad de Disney lo que hace es a lo interno, es su programa formativo para sus colaboradores. Vincula todos sus procesos organizacionales al aprendizaje que ellos imparten, pero además lo venden hacia afuera. Y tú puedes certificarte como alguien que no colabora en Disney en sus programas de servicio. Por lo tanto, la universidad corporativa, ¿qué es? Es un concepto. En Europa no se llama la universidad corporativa. En Estados Unidos sí. En Latinoamérica se han empezado a cambiar los nombres desde centros de formación, los institutos. Al final lo que es ¿qué es el universo de conocimientos que necesita mi organización? Y tiene varios objetivos. Consolidar cultura, consolidar mejores prácticas, que nuestro ADN organizacional sea consistente, que yo pueda formar las competencias que yo tengo y sobre todo enseñar aquello que solo yo sé, cuál es la esencia de mi negocio. Eso es la universidad corporativa. Acá podemos ver las dos partes, teórica y práctica. Si tú lees muchos de los libros de la evaluación del aprendizaje, tú vas a ver en principio información mucho para las grandes empresas en países desarrollados. Es interesante ver algunos ratios que decían, si usted quiere medir retorno sobre inversión, hágalo cuando su inversión en capacitación haya sido de $10 millones o más. Tú te podrías hacer la pregunta, ¿cuántas inversiones de este tipo conocemos? Y lo vemos que están para una realidad muy diferente. Ahora bien, ¿por qué recomiendan que se haga en esas inversiones? La lógica atrás de eso es que el proceso de medir el retorno de la capacitación puede llegar a ser más caro que el programa mismo. Porque imagina que tú invertiste un programa de ventas, invertiste $10,000 en un programa de ventas y tú empiezas a decir, si invertí $10,000 en ventas, en un programa de ventas, quiero ver cuánto fue mi resultado en ventas.
Imaginémonos que hacemos una medición a los 6 meses del programa de ventas y tú mides cuánto fue las ventas antes del entrenamiento, cuánto fue las ventas después del entrenamiento. La primera pregunta que tú podrías hacerte es, ¿qué pasa con las variables que incidieron en las ventas de un periodo y el otro? Quizá no fue la capacitación solamente. ¿Qué tal si el equipo sigue siendo igual o diferente? ¿O el producto cambió? ¿O el competidor? ¿O el entorno? ¿O el mercado? ¿O los precios? ¿O una nueva promoción? ¿Cómo haces para separar lo que vino directamente de la capacitación al resultado del negocio? En lo que tú defines toda la investigación de eso, puede ser que el esfuerzo de medir ese retorno sea más caro en términos de tiempo, en términos de costos y demás, que esos $10,000 que se hicieron. Y a eso obedece el racional que han hecho en diversos autores alrededor del mundo de por qué solo hacerlo para inversiones muy grandes. Llevémoslo a Latinoamérica. En Latinoamérica creo que se pueden medir múltiples cosas. ¿Qué sí debemos de hacer? Hacer diversas pruebas piloto de qué cosas sí queremos medir. Mi recomendación es que hay proyectos que tienen sobre todo escala organizacional muy grande, como la universidad corporativa, como un programa, una implementación de change management en toda la organización, un programa de entrenamiento en algún ERP o algo que impacte toda la organización, sí debería tener mediciones específicas de retorno, pero desde el inicio del programa, no cuando ya se implementó. Lo que cuesta muchas veces es que cuando ya terminó el proyecto, se quiere defender su retorno ex post, y eso hay que hacerlo ex ante, hay que hacerlo en el momento en que se va a diseñar el proyecto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Desde la primera sesión de definición de necesidades, debiésemos de preguntar siempre en qué resultados de negocio queremos impactar con este programa. Es interesante ver que a veces dice, ok, quiero vender más, invirtamos en una charla de 4 horas de motivación para los vendedores. Estamos claros de que el resultado de motivación no va a tener mayor impacto comercial porque es una medida de muy corto plazo y que estamos asumiendo que el problema de motivación es la causa de un problema de ventas. A veces ese no es el caso. Cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta que la variable A no tiene nada que ver con el resultado B. Y eso es lo que tenemos que tratar de vincular, qué es lo que en realidad estamos tratando de resolver. Por eso cuando nosotros vamos a diseñar nuestras propuestas, nuestros proyectos de formación, debemos tener muy claro cuál es la causa raíz del problema de desempeño. Tratar de definir cuáles son los resultados de negocio y de comportamiento que se esperan y ponerle indicadores muy concretos que sean realistas sobre los cuales podamos medir. Quienes podemos ofertar productos que llenen esto o incluso una persona de recursos humanos o de talento humano a lo interno de la organización debería siempre de sustentar su propuesta con algunos indicadores de retorno. Es decir, esto que vamos a invertir que cuesta A va a impactar en A, B, C, en estos comportamientos que predicen este resultado y creemos que también en estos resultados de negocio. Una filosofía que es importante es que tengas en consideración es siempre ofrece menos de lo que en realidad vas a dar. Solemos a veces en recursos humanos o en aprendizaje ofrecer muchísimo de lo que en realidad se pueda medir. Es importante ganar la credibilidad y poder hablar en el idioma que también hablan todos los demás interlocutores, que es el idioma de los resultados. Veamos ejemplos prácticos en donde podrías medir cuánto invertiste y qué obtuviste. Algunas variables predictoras. Mi recomendación cuando vayas a hacer una medición, como decía antes, es que impacte a toda la organización, pero hay otras variables que podríamos ver. ¿Qué tal un programa de formación en donde haya alta rotación de personal? Cuando hay alta rotación de personal, las veces que das un programa de capacitación es predecible. Tú puedes medir cuántas veces lo diste, cuántas veces te costó, y en promedio cuántas veces lo das en la organización. Imagina que tú vas a sustituir un programa que dabas con un facilitador presencial 10 veces en el año, porque había una rotación que te implicaba darlo 10 veces en el año, lo sustituyes por un tema virtual de e-learning, que es inviertes una sola vez y lo puedes repetir
las veces que tú quieras. Ahí sí es fácil saber el retorno que tuvo un A con un B. ¿Por qué? Porque tú ya sabes cuál es la demanda esperada de ese curso. Otro ejemplo son temas de cumplimiento, o si tenemos que dar un curso, por ejemplo, en el área financiera, hay algunos que por regulación lo tenemos que dar varias veces. En temas donde hay una certificación ISO o similar, hay cursos que debemos de dar múltiples veces en el año. Entonces, algunas variables con las que podemos hacer un análisis de retorno sobre inversión son cursos que se den varias veces, donde haya alta rotación y donde sepamos cuáles son los costos precisos en el momento inicial. De esa forma podemos hacer un análisis de costo-beneficio entre las alternativas presenciales, las virtuales o una aproximación a blended learning. Ese es el tipo de cosas donde podemos hacer análisis de variables. Lo que es importante es tener la mayor información posible. Si tú ves en el ejemplo que hemos estado hablando, hablamos de ratios de rotación, hablamos de costos, hablamos de cuántas veces se da, cuánto cuesta el sustituto, etcétera. Muchas veces no tenemos toda la información para poder hacer un análisis profundo de retorno sobre inversión. Por lo tanto, como decía en el bloque anterior, el mundo de los negocios está regulado por el lenguaje de los negocios. Si estamos en el área de recursos humanos, debiésemos hablar siempre en el lenguaje de los negocios, que es el resultado que tenemos. Muchas veces hablamos, si estamos en el área de recursos humanos, en lenguaje de recursos humanos, que no es necesariamente el que puede entender el CEO de una empresa o el CFO de una empresa, cuyos indicadores son eminentemente financieros y de impacto. Nosotros debiésemos de alinear lo que hacemos en las áreas de talento, de aprendizaje y demás a los grandes indicadores del negocio, porque toda empresa funciona en un equilibrio de lo que es el resultado de negocio y el resultado de personas. Debiese de estar equilibrado lo que hablamos en este mundo con este mundo, que es el resultado que esperamos.